Saludos Puerto Rico, ¿qué tal? Aquí en Ruta Nueva Vida 97.7, Juan Carlos Moraima y el doctor Radio Fernández Reyes. Buenos días, ¿qué tal? Muchachos, les quiero proponer un tema, una discusión para que la compartamos con el público y hablar acá nosotros. Yo no sé si esto es una percepción mía y que representa realmente ¿cómo se llama? Una excepción a la regla, pero yo observo que en mi entorno yo tengo un par de panas, yo tengo un par de amigos, algunos de ellos, puedo recordar específicamente 3 de ellos, hay 2 de ellos que están en la mitad de los 40 y otro en la mitad de los 50. Estos 3 hombres tienen una cosa en común, y es que luego de haberse divorciado, o sea, lamentablemente su matrimonio terminó años atrás, de hecho, o sea, varios años atrás, en el caso de los 3. Y en el caso de los 3, ellos no han querido volver a reanudar su vida amorosa. Mira lo que voy a exponer. No estoy hablando de don Juanes que luego de haberse divorciado andan por ahí y no se quieren casar y andan de flor en flor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de hombres que están solos. Ajá. O sea, hombres que y esto me está curioso porque yo tenía la idea de que esto era muy frecuente solamente en mujeres, pero que los hombres, y yo creo que la mayoría de la gente piensa igual, creo. Los hombres, si se quedan solos porque un divorcio o viudez o lo que fuera, rápidamente como que se amarran otra vez y no pueden estar solos, o esa es la percepción general, creo, ¿no? Sí. Ustedes me corrigen, pero me sorprende porque me parece que son muchos y ellos representan a unos muchos más que, distinto a lo que la gente piensa generalizado, luego de ese fracaso matrimonial, no quieren saber nada de nada. O sea, son hombres que se han determinado, voy a estar solo el resto de mi vida. Sí, es decisión de no enamorarse. No enamorarse. Punto. Quedarse solo. No tener pareja, vivir solos, se sienten completos, se sienten seguros, son independientes y van para adelante. En una actitud que uno como que la vea más frecuentemente, o así lo veo yo, en mujeres y no en hombres, y que va como que creciendo en hombres que por alguna razón a mediana edad, ¿verdad? Terminan con su matrimonio, terminan un divorcio o quedan viudos, digamos. ¿O ustedes se han topado con hombres, ¿verdad? En esta situación, como yo, o no lo han visto? Yo había escuchado algunos que comentaron en esa dirección. De todas maneras, años después, en algunos casos 3, 4, 5 años después, decidieron darle la oportunidad y volvieron a enamorarse y volvieron a casarse. Pero la premisa era esa, la que tú estás presentando. No sé hasta qué punto pueda estar convirtiéndose en una tendencia, que yo creo que es lo que tú estás tratando de traer. Sí. De que pudiese estar convirtiéndose en una tendencia, porque ya ese campo ha estado ocupado por las mujeres de mucho tiempo. Sí. ¿Verdad? Y es interesante el ángulo. No sé cuál ha sido la experiencia de Moraima en el círculo de amigos que tiene, pero sería interesante que nosotros que tenemos fama, que no sabemos vivir solos, que necesitamos una mujer que nos cocine, que nos haga muchas de las tareas de la casa, etcétera, esté empezando a convertirse en una tendencia. No me extrañaría, porque es que hay muchos hombres que saben vivir solos porque precisamente friegan, lavan, cocinan, y son independientes por los cambios que han habido social, donde tanto ella como él hacen las tareas de la casa. O sea, eso sería mucho más factible para el hombre moderno de ahora que hace, qué sé yo, 30, 40 años atrás. Yo quiero decirles que yo conozco muchos hombres que viven solos, que yo jamás pensé que podrían vivir solos. ¿Ah, sí? Sí. Y que habían tenido una relación de casado antes. Y que habían tenido una relación de casados antes. Muchos lo hacen por sus hijos. Porque tengo uno particularmente que él dice, yo no podría estar en una separación de un hijo. No tiene hijo. Entonces dice, no me casaría por no tener hijos y ver sufrir un hijo por una posible separación. Mira la idea de esa persona, lo que esa persona tiene en la mente. Wow. Y gente que te ha dicho, o sea, hombres que te han dicho categóricamente, no voy a reanudar mi vida, no tengo exactamente, no está en mis planes. Pero claro, tienen sus amigas por el lado, no quieren el compromiso. Conocí otra persona que estaba con la chica y no se quería casar. La chica quería casarse y él no se quería casar.
Pero Entonces tienen 14 años de relación y mira, terminaron separados porque él no quería casarse. Pero fíjate, eso es un tipo de hombre distinto. sí, Ajá. sí, sí. Estamos hablando Pero no hoy, vivían juntos. ok, pero es un tipo de hombre distinto porque no quiere compromiso, pero quiere pareja sentimental. Ajá. El hombre que Fernán está hablando es el hombre que no quiere pareja sentimental. Solo, punto. Que solo, se quieren solo. quedar solo y que cerraron el capítulo de enamorarse. Y conozco 3. Ese es el tema. Pues yo conozco solamente uno porque los demás tienen sus relaciones sentimentales. que son raros entonces, ¿ves? Claro. O sea, quiere decir que lo que yo pienso que ese tipo de hombres son pocos, pero va creciendo poco a poco. Ahora, ¿por qué es raro? ¿Por qué es raro si en una mujer no es raro? O sea, no utilizamos el término. Tú lo estás utilizando porque el pueblo lo usa. Sí. O sea, tú estás usando un término de pueblo. No te estoy cuestionando a ti, sino porque como sociedad lo vemos raro en hombres, pero en mujeres no. Es Sí, aceptable, sí, es default. aceptable, sí, Las exacto. mujeres saben vivir solas, se resuelven solas, Y el hombre no. pueden vivir felices sin un hombre al lado, pero el hombre no. Sí, el hombre es incapaz de, ¿verdad? Se entiende que como el hombre es incapaz de hacer las cosas que, De lograrlo. de lograrlo, sí. No tiene las herramientas, no tiene la capacidad, Ajá. ¿verdad? En el caso de los que tú conoces, que son 3, Sí. o sea, los tipos están felices, están contentos con la vida, Oye, no gente- están tristes, no están deprimidos. Tipo bien chévere, que están felices, que se sienten completos, que tienen su trabajo, que bregan, un par de ellos tiene hijos, el otro no. Y comparten con ellos. ¿tú Y no sabes? se quedan solos por eso mismo, por los hijos, porque no quieren, porque en el caso que yo te mencioné, dice que es que no quiere ver un hijo sufrir. Pues mira, quién sabe, no he entrado ahí, Yo te voy a dar un ángulo y no soy psicólogo. Aquí es Angie González y Liz Millán. Ajá. Si se me escapa otro de los psicólogos de aquí, que me disculpe, ¿verdad? Para mí, el hombre es sensible, igual que las mujeres, no quiere volver a sufrir, igual que las mujeres no quiere otra decepción, igual que las mujeres no quiere volver a llorar y se queda solo. Lo que pasa es que como sociedad le hemos quitado las características al hombre que las tiene igual que la mujer en esas áreas que le duele una ruptura, que le duele las decepciones y deciden quedarse solos. Que el hombre no lo diga como sus razones principales porque le da pachó, porque un hombre que diga, mira, a mí me dolió mi divorcio en el alma, yo lloré y me deprimí, lo que tú no tienes idea. La sociedad dice, eres débil. Un hombre no puede exteriorizar ese tipo de sentimiento. La mujer sí, la mujer lo exterioriza y te comprendo, mi amor. Y le aducimos razones para que se quede sola por lo que acaba de expresar. Yo creo que el hombre tiene muchas de esas razones, pero no las dice. No les dice, sí. No quiere otra decepción, no quiere dolor, no quiere llanto. Y prefiero quedarme solo porque duele mucho la ruptura. Yo creo que la cosa también va por ahí. Y es un guess mío de lo que he aprendido en 53 años con canas ya. Pero no hay muchos, ¿Ah? no hay muchos, yo creo. Por eso tenemos el tema, a ver cuántos hay que no sabemos. Tal No, vez en el exacto. círculo de gente que no que conocemos no hay Ajá. muchos, pero tal vez allá afuera muchas mujeres conozcan y muchos de ellos nos llamen. Ajá. Mira, de los 3 que conozco, les dije, 2 son padres excepcionales. De los 3 que conozco, uno de ellos no es cristiano, o sea, Sí. A nuestra definición como no, es. exacto. Ajá. Pero es un padre excepcional. Ujú. Y los 3 son muchachos, o sea, son tipos bien tranquilos, de buen humor, tú sabes, no es gente que están deprimidos ni nada de eso. Y me parece bien curioso. Obviamente, como comparto con ellos constantemente, uno se acostumbra y ya, pero me pongo a observar y digo, caramba, mira, este y este. Oye, o sea, esto será mucho. Sí, que están todavía en unas etapas jóvenes Sí. y con tanta mujer disponible se le haría bien fácil conquistar a cualquiera. Claro que sí, así es que, bueno, puede comunicarse para que ¿verdad? Nos Claro. diga si ese es su caso, atrévase y llame para acá ahora. Claro que sí. 787-993-9700, 787-993-9700. ¿Cómo podemos resumir el tema? O sea, hombres que decidieron a mediana edad Quedarse solos. quedarse solos, No sí, volverse a enamorar. no volverse a enamorar y están solos pero full. O sea, no es que tienen una cosita ahí por el lado de una novia, no.
es que están solos cosa rara, ¿no? Y quieren quedarse solos. y quieren Están quedarse solos y quieren quedarse solos. cosa que Ese es el tema. solía ser como que una actitud únicamente de las chicas. mujer, de Ajá, mujer, ajá. exacto. Vamos con la gente. En ruta, muy buen día. Buen día, Dios los bendiga. Amén, amén. Este es mi caso, el que ustedes están hablando. Ambos llevamos para 6 años ya solteros, pero ninguno de los dos tenemos relación. Tú estás hablando de una relación de amistad, donde tú Sí. decidiste estar sola y tu amigo también. No, el que era mi El ex, esposo. el ex. Ajá. Ok. Ok. ¿Y sabes por qué él prefiere quedarse solo? No me ha comentado, pero él está solo, pero lo veo feliz. Igual yo, me he quedado sola y me he quedado feliz también. Y así nos llevamos hasta súper bien. O sea, ustedes de marido se han convertido en amigos. Sí, en amigos. Ujú. ¿Tienen hijos? Sí, 2 nenes. Wow. Y no hay interés de una de las dos partes de reconciliación, ¿no es eso? No sé si él la tendrá, pero por lo menos me trata como con respeto y como amistad. Ok. Ujú. Wow, qué Mira, interesante. ahí tienes un caso. Ven acá, curiosidad. Si él te hiciera un acercamiento en esta etapa 6 años después, ¿le ves posibilidades a la reconciliación? Pues de parte mía, como que lo prefiero así de amistad. Ok, Ok. interesante. Sería bueno preguntarle a él, ¿verdad? Cómo él se siente, si se siente como ella. Mira, una buena amistad, pero tampoco me veo regresando. Sí, porque ya no sabe, ya dice, de parte de él, pues yo no sé. Exacto, sí. Si Pero- es que hay una Pero esperanza. mira qué interesante lo que ella observa, que lo ve feliz. Sí. Ajá. O ajá. sea, No. Y yo creo que un hombre, después que esta fue mi esposa, si quisiera volver con ella, lo plantearía. Ya lo hubiese. Sí, definitivamente. Claro. En el campo mío donde yo me crié, dicen, ya lo hubiese fajado. Tú sabes, ya lo hubiese dicho. sí, claro. Mira, mi amor, lo vamos a volver, tú sabes. Ajá, ajá. Sí. Gente sola y feliz. Correcto. Hombres. Hombre. Hombres. Adelante, Ruta, buen día. Sí. Hello. Sí, adelante. Ajá, buenos días. Buen día. Dios le bendiga. Amén, amén. Adelante. Mi nombre es Edgardo Torres. Yo me encuentro solo hace aproximadamente 5 años después de haberme divorciado. Y me he mantenido solo por el hecho de que no he querido poner en riesgo mi relación espiritual con Cristo en este momento, porque no me he encontrado con una persona que tenga una definición espiritual como la mía y que vaya a mi propia iglesia, a pesar de tener una necesidad de una compañera, pero entiendo que a la edad que tengo y por las experiencias que he tenido en mi vida, de quizás tener un yugo desigual, pues, y ver lo que Dios ha hecho en mi vida, pues para mí he puesto la relación de Cristo en mi vida primero que cualquier otra cosa, pero siempre abierto a la posibilidad de que si encontrase alguna persona que tuviera esa misma definición que yo, pues sí me gustaría pues encontrarme de nuevo en una vida pues de matrimonio, pero en estos instantes pues creo que que primero para mí es la relación con Cristo. Si hubiese una persona que, pues, porque no pondría en riesgo esa relación. Ajá. Y como Muy sabio de tu parte, de Muy hecho, te sabio, felicito. pero con mucho respeto te pregunto, o sea, humanamente hablando, ¿te sientes incompleto? ¿Te hace falta una chica? Y No, pues fíjate, no, porque bueno, no te podría decir que no es que no me siento incompleto, porque estoy abierto a hacer una relación, pero entiendo que en esos momentos de vacío en mi vida, cuando pienso que no me llega esa persona, pues me fijo en la misericordia que Dios tiene para conmigo. Y un ejemplo hoy mismo, pues yo pertenezco a la Iglesia Hacienda de Amor y me concentro y me fijo en la relación mía con Cristo, con Excelente. Dios, y eso pues me llena todos esos vacíos, y espero y le pongo eso en las manos a él, y espero que en su momento pues no tomo decisiones personales con una persona. Amistades me han dicho, pero Edgardo, tú puedes conseguir una persona fuera de la iglesia, y yo digo, pero ¿por qué la voy a conseguir fuera de la iglesia? Solo estaría yo buscando en mi propia humanidad. Considero que en el momento que Dios entienda que esa persona él me la va a dar, él me la va a brindar. bueno, estén por seguro que ahora mismo deben estar escuchándote 2 o 3 semanas que van a empezar a orar por ti.
¿Está bien? A partir. Después de escucharlo hablar, decir, espérate, que este hombre es sabio. Tenga los ojos bien abiertos, Este ama hermano. más a Dios que a mí. Y ese es el que yo estoy buscando. Están diciendo muchas ahora. Ahora los ojos. Ahora mismo están diciendo que den número, que den. Sí, sí. Exacto, algo Tremendo, lo felicitamos, de verdad. Seguro que sí. Algunas están levantando las manos. Oh, Sí. Gloria. Sintiendo. Gracias por llamar. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Mi nombre es Denis. Llevo aproximadamente como 8 años sola. Ok. ¿Conoces algún hombre que ha decidido quedarse solo también, igual que tú? No, bueno, que era esposo mío. ¿Ah, sí? Ah, que era esposo tuyo. Bueno, lleva 3 parejas, pero... Ok. No, Pero sí. tiene un pequeño problema que es la bebida. Ok. Gracias por tu llamada, amiga. Seguro. Estamos en el tema de los hombres solos. Que sean, Solo, que exactamente. han querido quedarse solos. Buenos días. Buenos días, Anónima de Vega Alta. Ajá. Yo voy a hablar por él porque él está en el trabajo. Ajá. Pero llevamos 30 años de divorciados, nos casamos y nos divorciamos 2 veces. Y decidimos que más no. Pero es el mejor amigo mío, el mejor padre, el mejor abuelo. Tenemos 2 hijos en común, una es médico y el otro trabaja en banco. Y él está solo y se ha quedado solo. No, él se volvió a casar con quien se portó mal y yo me porté mal porque le di una pela a los 2, pero después entonces de eso yo los llamé y les pedí perdón porque yo estaba furiosa, pero siempre está pendiente, él es mi handyman. Él es mi mejor amigo. Y si yo, porque pues el cáncer me ha dejado muchas secuelas, él va, me lleva sofritos y los hacen en la iglesia, nos congregamos en la misma iglesia. Anda. Yo me quedé como Ruth, la moabita fiel, con mis suegros bien apegados. Mi hija atendió a su mamá, su abuelita, hasta que murió. Y él es mi todo, porque yo lo llamo y le digo, fulano, necesito esto. Y me dijo, pues ahora no puedo porque estoy trabajando por acá. Yo enfermera y el tecnólogo médico más biólogo. Ok. Pero Gracias, amiguita, por tu llamada, que se me desvía el tema. Ajá. Está interesante, Sí, este es otro que- tema. que Sí. Ustedes son los oyentes más valiosos del planeta. Sí. Lo único que cuando tenemos un tema, pues no queremos salirnos de él para cubrir la necesidad del tema, Sí. que es los hombres que están decidiendo quedarse solos y no volverse a enamorar, como muchas veces era el campo exclusivo de las mujeres que decían, yo me divorcié y no me vuelvo a enamorar. Ahora los hombres están en esa tendencia también. Es el tema si en efecto eso se está dando. Y no es por despecho. No necesariamente No es por necesariamente, despecho. no. Es sencillamente que escojo estar así hasta el final de mis vidas, de mis días. Sí. Correcto. Hola, buen día. Buen día. Como la muchacha anterior, nosotros nos divorciamos ya hace como 20 años. Y mira, es mi mejor amigo. Yo necesito, pues él me ayuda, yo lo necesito, él me necesita, yo lo ayudo y así. Pero él se ha mantenido, tuvo algunas personas, pero se ha mantenido soltero. Se ha mantenido soltero. Sí, Ok. sí. Ya él ya tiene 70 años, ya pues imagino que seguirá soltero. Ok. Ok, Ok. gracias por tu llamada. Ujú. Vamos con una más por acá a ver si encontramos. Parece que no son tantos. No son tantos, sí. No son tantos. Buen día. Dije que no eran muchos. saludos y bendiciones. Bendiciones, sí. Cuéntanos. Ok, pues en este caso, ¿verdad? Les hablo de mi mamá y mi papá. Yo soy la hija mayor. Ellos estuvieron casados 24 años, se divorcian y mi papá nunca jamás volvió a casarse. Se quedó, se dedicó a sus padres. Falleció mi abuelita, que es su mamá, y aún mi abuelo vive, tiene 94 años. Y mi papá decidió quedarse solo ya sobre 20 años. O sea, ¿quiere decir que cuando tus padres se divorciaron, ellos estaban a la mitad de los 40, tal vez? Pues mira, ellos tuvieron como 24 años de casado. O sea, mi mamá y él se casaron a los 24 años, estuvieron como 24 años de casado y se divorcian. Mi papá nunca jamás se ha vuelto a casar. Sí, él debía tener 40 y pico. Sí, Si se casaron jovencitos, ¿no? Joven. Como mucho 40 y pico cuando quedó solo. Ujú. Bueno, Jamás se enamoró. Vamos a una ñapa a ver. Buenos Vamos a días. ver. Buen día. Buenos días.
Dios los bendiga. Adelante, Amén. amigo. ¿Estás solo? Sí, yo estoy solo hace 5 años. Ajá. Había tomado la determinación después del proceso, después de estar casado casi 32 años, seguir solo. Después que pasó por los momentos de dolor y angustia de la separación, pues decidí entrar en este momento de paz y tranquilidad y pues seguí trabajando en la iglesia y decidí, pues miren, no volver nuevamente a intentarlo, sino pues concentrarme en todas las cosas de la iglesia, mi familia y demás, y me estaba yendo súper bien, pero hace poco pues el Señor me puso pues una persona que nos estamos conociendo y demás, y decidí pues salir del comfort zone para intentarlo, pero sí había tomado la determinación después de 5 años y demás de estar solo porque me sentía tranquilo y en paz. Okay. Y en paz, pues entonces estaba caminando en cuanto a eso. Y tranquilo y en paz, ¿significa feliz también? Sí, porque llegó el momento pues que al estar caminando y concentrando en otras cosas, pues me sentía lo que yo pensé, que era que me sentía pues completo. Ahora digo lo que yo pensé porque obviamente estoy empezando con una nueva relación que nos estamos conociendo, pero en los 5 años, pues después que pasaron los primeros 2 años que fueron los más fuertes, pues yo sentí que estaba bien, profesional en mi trabajo, tenía todo, mi casa, todo. Pues yo pensé, pues no me hace falta nada más, estoy en la iglesia, soy líder en la iglesia, soy capellán, tengo todas las bases cubiertas, pero siempre hay eso que el hombre no debe estar solo, y de momento pues apareció algo que yo no busqué para nada. Lo puedo decir delante de la presencia del Señor, yo no busqué para nada, porque yo le estaba huyendo literalmente a eso, le estaba huyendo, pero que fue algo poco a poco y el Señor me ha ido confirmando. Muy bien, qué Tremendo. bueno. Éxito, ¿eh? Un abrazo. Wow. Por lo menos los varones que han experimentado la experiencia, que nos han llamado, qué interesante, los que nos han llamado, la mayoría o todo, llenaron la necesidad con Cristo. Ujú. Sí. Tú sabes, se envolvieron, le dieron prioridad en su vida a Dios y su vida empezó a girar en torno al servicio a Cristo, al servicio a la iglesia. Y eso es algo espectacular, porque tú sabes que a los hombres siempre se les chaca solamente la parte carnal y que no son tan espirituales. Y que para estar solo pues es difícil y a corto plazo y inmediatamente se quedan solos, están mirando para el lado buscando otra. O sea, el perfil de los hombres que nos ha llamado esta mañana es distinto. Y eso es otra gran ventaja de la vida en la fe, ¿no? De la vida de iglesia. Ajá. Tremendo, porque es una tremenda oportunidad, una opción. Bueno, no una opción, pero, sí, es una opción, pero Claro. quiero decir, hay hombres en la calle, como tú dices, Juan, que Tienes que ocupar la si mente. ocuparan Sí. claro, si ocuparan su vida en la iglesia, pues tendrían cantidad de beneficios como ese. Oye, y lo lindo que se ven perfumaditos después de cierta edad, que tú lo ves con su sombrerito, su ropa planchadita, porque aprenden a hacerlo todo sin protestar, caminando para la iglesia, hacer sus Ah, pero diligencias. tú estás describiendo a don Bruno Reyes. A don Bruno, eso te iba a decir. Que está A soltero. Bruno. Y está en sus tiernos 86. Don Bruno se Sí. quedó solo. Eso es así. Eso es. Está solo. Digo, él, o sea, está orando porque si de momento... Bueno, yo tengo a mi mamá en mi casa, yo no sé. Mira, Hay que de verdad. coordinar esta cita. Ah, bueno. Filipenses 1:3 en esta mañana. Cristo, el cuerpo de la iglesia, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Yes. Amén. Eso es, se puede. Poderoso. Cristo lo llena absolutamente